Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Un saludo muy especial para todos. Mi nombre es Leonardo Ramírez y le doy la bienvenida al devocional en casa. Recordamos que las personas que tengan peticiones de oración pueden poner sus peticiones allí en la cajita del chat y les animamos a compartir este devocional, el link del video, con otras personas, con amigos, familiares, compañeros de trabajo que necesitan seguramente escuchar algo de la palabra de Dios. El texto de estudio de hoy se encuentra en el libro de Romanos 12. El libro de Romanos es el gran tratado teológico, pero también práctico, que Pablo preparó para los hermanos en Roma. Los estudiosos de esta carta nos han dado algunas claves para entenderla más. Nos han enseñado que los primeros 11 capítulos de Romanos, en esos 11 capítulos Pablo expresa de manera más argumentativa y explicativa verdades del Evangelio, verdades teológicas, y expresa claramente cómo la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Pero también nos han dicho que el resto de capítulos del 12 en adelante, Pablo se expresa de una manera más práctica, expresa cosas muy prácticas que el cristiano que ha sido objeto de la gracia de Dios puede vivir, la manera como él puede vivir, la manera como puede caminar, la manera como puede poner de una manera más práctica el Evangelio. Entonces nuestro pasaje se encuentra en este capítulo, en el capítulo 12, y allí encontramos unos versos muy famosos y muy importantes en el desarrollo de Romanos, que nos dice que ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable y santo a Dios, que no nos amoldemos a este mundo, sino que transformemos nuestro pensamiento. Nos dice que de esa manera podemos comprobar la voluntad de Dios. Y estos versos se han llamado los versículos bisagra, porque nos unen los primeros 11 capítulos de Romanos con los siguientes capítulos. Y Pablo nos está diciendo, transforme nuestra forma de pensar, porque si transformamos nuestra forma de pensar, vamos a transformar nuestra forma de vivir. Y de esa forma está uniendo las dos partes de Romanos. Entender teológicamente lo que el Señor ha hecho, cómo la justicia de Dios se ha revelado en el Evangelio, para entonces vivir ese Evangelio de una forma más práctica. Y es así como entendemos que transformando nuestra forma de pensar, cambiaremos nuestra forma de vivir. Y bueno, los versos que nos corresponden, que lo voy a leer a continuación, son versos de la parte práctica de Romanos que nos dan algunos consejos, unas formas muy claras de vivir el Evangelio. Entonces Romanos 12, del versículo 12 al 14, nos dicen: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Aquí tenemos 6 formas prácticas de vivir nuestra fe, de poner en acción todas esas verdades, toda esa gracia que nos ha acogido de parte de Dios. Y es muy interesante estos consejos para este tiempo de Navidad, ¿no? Tiempo donde nos estamos encontrando con muchos amigos, familiares, compañeros de trabajo, y qué bueno poner en práctica esto durante Navidad y durante toda nuestra vida y trasegar cristiano. Entonces, con esto en mente, adoremos al Señor y sigamos en este estudio de esta parte de Romanos. Le adoramos con fervor, le alabamos y a la vez dividimos más sin razón al cuerpo, mas al buscar
de corazón romperá cualquier pared de separación, confiando que Él nos una. En Jesús somos un cuerpo, adorando a un solo Señor. En Jesús somos un cuerpo, al que su Espíritu siempre unirá. Somos En nuestro acróstico casa, la letra C corresponde a confesión. Y vamos a entrar en el tiempo de confesión con este pasaje de Romanos 12 al 14. Y nos debemos preguntar cómo este texto nos deja ver la realidad de nuestro corazón. Cómo este texto nos deja ver la realidad de nuestro pecado, lo difícil que hay dentro de nosotros. Y quiero llevarlos a pensar, animarlos a pensar que una de las cosas más complicadas que debemos confesar hoy es que nos cuesta bastante llevar nuestra fe a la práctica. De las cosas más complicadas que encontramos y que confesamos es que a veces conocemos mucho, sabemos bastante, conocemos mucho de los pasajes bíblicos, de la doctrina bíblica, pero qué complicado es poder vivir, qué complicado es llevar a la práctica esto. Recordemos las dos gran partes de Romanos, el fundamento que fácilmente lo conocemos y lo aprendemos, pero la parte práctica, la que como resultado de lo que hemos escuchado, de la gracia que hemos recibido al Señor. Entonces a veces podemos dar cátedra de muchos temas de la fe, pero vivimos esos temas en nuestra vida cotidiana, se reflejan esos temas, es un poquito más complicado, ¿no? Entonces tenemos un desbalance entre lo que sabemos y lo que practicamos. Vivimos con un desbalance en lo que hemos escuchado y hemos memorizado y hemos conocido con lo que realmente vivimos. Quizás no tenemos paciencia en el sufrimiento y lo que hacemos es quejarnos bastante en medio de las situaciones difíciles. Quizás no perseveramos en la oración. Y Pablo nos dice: perseveren en la oración de forma práctica, vivan este evangelio perseverando en la oración. Seguramente oraciones cotidianas, muy rápido en el día, o estamos orando por algo y como no pasó, desfallecemos. De pronto tenemos que confesar que no nos interesa ayudar a los necesitados, ni nos interesamos en pensar que hay necesitados o en buscar quién necesita. A veces las necesidades llegan porque hemos oído, pero quizás no nos interesa mucho los necesitados. Quizás tenemos que confesar que nos cuesta mucho dar hospitalidad a alguien, ¿cierto? Abrir las puertas de nuestra casa, quizás el lugar más íntimo, donde guardamos mucho de la reserva de lo que somos, abrirlo a otros, un extraño. De pronto tenemos que confesar esto. Tenemos que confesar y seguramente tenemos que confesar algo más que puede que suceda más, que maldecimos a los que nos maldicen y que no los bendecimos. Que nuestra primera expresión natural de cuando alguien nos hace daño es realmente maldecirlos y nunca una palabra de bendición para ellos. Y es ilógico, ¿no? Pero es el evangelio. Es lo que el Señor nos llama a hacer. Nuestra confesión hoy es eso: Señor, qué difícil es vivir el evangelio. Qué difícil es ponerlo en elementos prácticos, en cosas prácticas. Qué difícil es
vivir todo lo que hemos aprendido de las Escrituras. Este pasaje me lleva a pensar, Señor, ¿cómo sería yo si viviera todo lo que sé? Evidentemente sería una persona diferente, más a la imagen de Él. Entonces oremos confesando al Señor, diciendo, Señor, necesitamos poner en práctica nuestra fe, necesitamos vivir, confesamos que no nos hemos preocupado tanto por el vivir la fe, a veces más por el saber, conocer, pero no tanto por el poner en práctica. Oremos. Señor, confesamos hoy, Dios, que nos cuesta, Señor, vivir el Evangelio. Que entendemos muchas de las verdades del Evangelio, que hemos estudiado y memorizado muchas de las verdades del Evangelio, pero que nos cuesta vivirlas, Jesús. Que nos cuesta colocarlas en oración, que nos cuesta perseverar en oración, que nos cuesta ayudar a otros, que nos cuesta dar a otros hospitalidad, que nos cuesta bendecir a los que nos maldicen, Señor. Confesamos, Señor, que esa transición de saber hacer es muy complicada en nuestra vida, Señor. Confesamos que a veces predicamos de lo que no vivimos, aconsejamos de lo que no vivimos, exhortamos a otros aún de lo que no vivimos, Señor. Confesamos hoy, Dios, que nos cuesta vivir nuestra fe. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Seguimos con la letra A de nuestro acróstico casa y tiene que ver con la adoración. Y para esta parte quiero invitarlos a que nos centremos en la primera frase del verso 12, Romanos 12:12, la primera frase, que dice: alégrense en la esperanza. Alégrense en la esperanza. Uno de los consejos de Pablo para poner en práctica la fe era que nos alegráramos en la esperanza. Y bueno, aun cuando es un consejo de Pablo, qué lindo tener una esperanza. Adoramos a Dios porque nos ha dado una esperanza. Podemos alegrarnos y adorar a Dios porque dentro de nosotros hay una esperanza. Hay muchas personas que han perdido la esperanza, ¿no? Pero nosotros adoramos a Dios porque tenemos la esperanza, no una esperanza, sino la única esperanza, la esperanza. En Cristo hemos recibido la esperanza en nuestra vida. Y somos, los cristianos se han llamado, uno de los títulos que le han colocado en la historia es el pueblo de la esperanza. El pueblo de la esperanza. Y Romanos mismo en el capítulo 5, versículo 2 nos dice algo más de la esperanza. Dice: porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes.
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo nos invita a ver en la segunda venida esa esperanza feliz. Nos invita a ver una expectativa amada, precisamente porque en ese momento veremos la gloria de Dios. Estamos alegres en la esperanza de la manifestación de Jesucristo en su gloria poderosa. Adoramos a Dios porque nos ha dado una esperanza. Adoramos a Dios porque en Cristo tenemos una esperanza. Adoramos a Dios porque en su segunda venida tenemos la esperanza de ver la gloria de Dios. Es saber que no todo va a ser siempre igual. Es saber que algún día el Rey de Gloria se coronará como el único Rey del universo y del mundo. Reinará para siempre y por siempre. ¡Qué lindo! Adoremos a Dios porque éramos personas sin esperanza y Él nos ha llamado, nos ha elegido y hoy tenemos esa esperanza que viene de parte de Él. Una esperanza gloriosa que aguardamos, que esperamos, que nos emocionamos y que nos da aliento para seguir creyendo en lo que Dios ha hecho en la historia de la humanidad y en lo que vendrá, en lo venidero. Adoremos al Señor por esa hermosa esperanza. Señor, gracias. Gracias porque cuando muchos están buscando en dónde aferrarse para esperar, cuando muchos están buscando algo en qué esperar, nosotros tenemos la esperanza, no una esperanza, sino la esperanza del mundo, Señor. Gracias por todas esas promesas, Señor, que nos has dado, que nos hacen tener esperanza. Gracias por la promesa de tu venida, segunda venida, que nos hace vivir en esperanza. Gracias porque sabremos que no todo será igual, sino un día tú reinarás para siempre. Te adoramos por esto, Señor. No lo merecíamos, Señor. No éramos nadie para que tú nos dieras esa esperanza. No teníamos nada especial para que fuéramos elegidos por ti, pero tú nos llamaste, Señor. Tú viniste a nuestro encuentro, Señor. Y hoy tenemos una esperanza por la cual vivir, Señor. Amén y amén. Continuemos adorando al Señor con el siguiente cántico. Toda alabanza sea a mi Dios, me hizo renacer. En Jesucristo me justificó por medio de la fe. Por el poder de su resurrección, hoy tengo vida, soy nueva creación. Eterna es la herencia que me espera en Él, mi esperanza viva está, mi esperanza viva está, toda pena pasará, grande es su Seguimos con la siguiente letra, la S. Ya hemos visto confesión, adoración y ahora súplica. Y en este tiempo de súplica podemos pensar en qué especialmente debemos ser transformados en nuestro interior. Porque debemos suplicar al Dios de los milagros que transforme entre nosotros algo. Y ya hemos visto que en este pasaje Pablo nos recuerda 6 formas prácticas de vivir nuestra fe: alegrarnos en la esperanza, mostrar paciencia en el sufrimiento, perseverar en la oración, ayudar a los hermanos necesitados, practicar la hospitalidad y bendecir a los que nos persiguen, a los que nos hacen daño. Y podemos pensar hoy que de estas formas de vivir la fe, en cuáles de estas formas de vivir la fe estamos fallando, en cuáles nos falta un poco más atención y en cuáles definitivamente no tenemos ningún interés, porque nuestra oración de súplica es: Señor, ayúdame
a vivir la fe. Ayúdame a trasladar lo que sé a la vida. Ayúdame a no solo saber que debo amar, sino amar a otros. A no solo saber que debo tener paciencia en los momentos difíciles de la vida, sino a tener paciencia en los momentos difíciles de la vida. A no solo saber que debo perseverar en la oración constante y ferviente, sino a que debo orar fervientemente. A no solo saber que hay que ayudar a los necesitados, porque también son hijos de Dios, sino a ayudar a los necesitados, a desprender un poco de mí y entregar a otros. A saber que debo bendecir a los que me maldicen. Qué complicado, ¿no? Bendecir a los que me hacen daño. Y permítame hacer unas preguntas que nos pueden ayudar a pensar. ¿Somos constantes en nuestras oraciones? ¿Son nuestras oraciones una constancia de una búsqueda del Señor? ¿Es la oración una constante en nuestra vida? ¿O oramos de vez en cuando, no? ¿O son nuestras oraciones, esas oraciones matutinas? Señor, bendice los alimentos. Señor, bendice mi entrada y mi salida. Señor, en situaciones de nuestra vida oramos y cuando no vemos los resultados ya desfallecemos. ¿O si somos constantes? ¿O somos de los que buscamos en la oración un momento mágico de causa-efecto? Yo oro y tiene que pasar esto. ¿O oramos aún cuando no recibimos respuesta? Otras preguntas. ¿Nos interesa el necesitado? ¿Estamos interesados por los necesitados? ¿Estamos pendientes de quien necesita algo para poder suplir o para poder, aunque sea, gestionar una ayuda? En este tiempo de Navidad, que es muy común dar, es muy común dar a otros, y hemos pensado a quién necesita que puedo bendecir. Está dentro de nuestro espectro, en nuestra mente, esto de ayudar a otros como una responsabilidad de mi evangelio, de poner en práctica mi fe. Otra pregunta, ¿está en nuestros corazones abrir nuestro hogar para que otros disfruten del calor, del hogar, de la casa? ¿Somos hospitalarios? ¿Nos alcanza nuestra fe? Un amigo un día me dijo, tu fe te alcanza nos alcanza nuestra fe para entender que esto también es parte del evangelio. Recibir a alguien, recibirlo en casa, atenderlo con la mejor atención posible. Ahora, otra pregunta un poco más complicada. ¿Bendecimos con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza y con toda nuestra sencillez a aquellos que nos hacen daño? Muchísimo más complicado, ¿no? Somos de los que oramos por nuestros enemigos, los que los bendecimos y los que clamamos al Dios para que los ayude más. ¿O somos de los que mejor decimos, Señor, júzgalos? ¿Estamos viviendo nuestra fe de manera práctica? Oremos suplicándole al Señor que cambie nuestro corazón, que transforme realmente lo profundo de nosotros y que realmente podamos vivir nuestra fe, no solo conocerla, no solo memorizarla, no solo conocer algunas doctrinas allí súper interesantes, sino vivirla en cosas muy prácticas, como estas 6 que nos están animando hoy, Romanos 12, del 12 al 14. Señor, hoy, al evaluarnos, damos cuenta que quizás, por lo menos en esos consejos de Pablo, en este pasaje, necesitamos algo de transformación, Señor. Yo te pido, Señor, que transformen nuestros corazones a tu imagen. Que nos hables personalmente sobre una o dos de estas situaciones en las que todavía luchamos, en las que todavía fallamos, o en las que no hemos entendido que eso es el evangelio, que eso es vivir el evangelio. Ayúdanos de manera práctica con los que están alrededor, nuestros hermanos, nuestros amigos, familiares, vivir
el Evangelio, Señor. Gracias por estos consejos e instrucciones de Pablo. Y te suplicamos que esto pueda llegar a nuestros corazones, arraigarse en nuestros corazones y entenderlo como parte de la fe que vivimos, parte de la fe que seguimos y parte de lo que tú quieres hacer en nuestros corazones. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno y te suplicamos que seas cada día transformando más nuestro interior, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Adoremos al Señor con el siguiente cántico. Traigo mis culpas al pie de la cruz, mis ansiedades sobre ti, Jesús. Todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí. Solo tú das. Pongo mis ojos y mi corazón en la recompensa, Jesús mi Señor. Mi alma de ti tiene sed. Satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Hoy continuamos con nuestra segunda de casa, el acróstico casa, y es acción de gracias. Acción de gracias. ¿Por qué podemos darle gracias a Dios hoy a la luz de este pasaje? Yo quiero animarlos a pensar por lo menos en 3 acciones de gracias. Creo que podemos darle gracias a Dios porque nos anima a amarnos unos a otros. Esta porción de Romanos 12 se engloba en el amor de unos a otros, en acciones concretas para amar a unos a otros. Y le doy gracias a Dios porque esta invitación de Dios a amar al otro nos hace salir de nuestro propio egoísmo, nos hace salir de nosotros, del encierro que tenemos en nosotros, que nos hace personas egoístas, nos hace gozarnos en Él, porque Él dice, goces en la esperanza, pero nos hace pensar en el otro, en el interés que Dios tiene en mostrarnos al otro como nuestro hermano, para poderlo amar, para poderlo bendecir, aún bendecir a los que no nos bendicen, nos hacen daño. Le doy gracias a Dios porque uno de los intereses más grandes de Dios en este pasaje es sacarnos de nuestro encierro que nos lleva a ser personas egoístas, a ensimismarnos, a encerrarnos en nosotros y a veces solo pensar en nosotros. Le doy gracias a Dios por esto, porque no es el interés de Dios dejarnos encerrados en nosotros mismos. La segunda acción de gracias que quiero animarlos, invitarlos, es le damos gracias a Dios porque nos ha dado una esperanza. No teníamos nada en particular, no éramos nadie para ser escogidos, elegidos, pero en su gracia y su misericordia
nos ha llamado a una esperanza. Y le damos gracias a Dios a eso. Gracias porque Él ha provisto todo en la historia. Él tiene el control de la historia, ha provisto todo para darnos una esperanza y nos ha llamado a esa esperanza. Y por último, quiero invitarlos a que demos gracias a Dios porque con todas esas anteriores invitaciones de vivir nuestra fe de una manera práctica, nos está llamando a ser partícipes de la construcción del reino de Dios en el mundo. Nos está llamando a ser coactores de la construcción de los valores del reino en el mundo. Qué llamado tan impresionante a amar a los que nos hacen daño, a bendecir a los que nos hacen daño, a dar hospitalidad quizás a quien no conozco. Este pasaje me hacía recordar y confieso que no di hospitalidad en la semana misionera, donde muchos necesitaban hospitalidad. Pero a eso nos llama a dar hospitalidad al extraño, a servirle al extraño, a bendecir al que me está haciendo daño. Esto es construcción del reino de Dios, esto es establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y le doy gracias a Dios porque nos hace partícipes con estas 6 formas de vivir práctica nuestra fe. El Señor está diciendo: ven, te invito a que seas parte de establecer los valores, la actitud, la vida de Cristo en la tierra. Entonces oremos al Señor, dándole gracias al Señor porque nos invita a amar a otros y a salir de nuestro egoísmo. Le damos gracias a Dios porque nos ha dado una esperanza y le damos gracias a Dios porque nos hace partes, coactores del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Señor, gracias. Una vez más levantamos acciones de gracias a ti, Dios, porque has sido bueno con nosotros. No teníamos nada especial y nos has elegido, nos has llamado, Señor. No éramos nada importantes, Señor, y tú nos has dado vida y vida en abundancia, Señor. Gracias, Dios, por invitarnos a amar a otros y a salir de nuestro encierro personal. Gracias, Dios, por la esperanza gloriosa que tenemos en tu segunda venida y el día que te glorificarás. Gracias, Señor, porque nos invitas a ser parte de la construcción del reino en la tierra. Que se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, Dios. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos inquietes cada día más con tu palabra, que este pasaje nos haya movido, Señor, a tener acciones concretas en este tiempo de Navidad, a poner en práctica nuestra fe, Señor, y que tu amor nazca en este tiempo de Navidad, que redireccionemos las intenciones y las motivaciones de la Navidad y que podamos ver realmente a Jesús nacer en nuestros corazones y a vivir el Evangelio como tú nos invitas por medio de Romanos 12, del 12 al 14. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.